Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Si no se han suscrito, suscríbanse, mis amores. Hay muchas charlas que escuchar por medio de la palabra de Dios, crecimiento de vida y crecimiento espiritual. Vamos a estar hablando acerca del cuarto de guerra. ¿Qué es el cuarto de guerra? Cuando tenemos una lucha espiritual, una guerra espiritual con el enemigo que de verdad a veces sentimos que ya no podemos más, que a veces los problemas cotidianos, los problemas de la vida, a veces sentimos que se nos vienen encima de a montón. Cuando sentimos que ya nadie nos puede ayudar, bueno, pues vamos a entrar a un cuarto de guerra contra el enemigo. ¿Por qué? Tenemos que levantarnos en armas en el nombre poderoso de Jesucristo contra el enemigo. ¿Por qué? Porque la lucha no es nuestra, sino de Dios. Pero también tenemos que nosotros meternos en oración por medio de la palabra de Dios. Te invito a que escudriñes las escrituras, la palabra de Dios, la Biblia, que la leas, que hables con Dios, que charles con Él, para que Dios te dé una respuesta a todo lo que tú estás buscando hasta el día de hoy. Si quieres una respuesta, si estás ahorita en una lucha que de verdad sientes que ya nadie te puede ayudar, bueno, pues te voy a estar empezando a hablar acerca de la guerra espiritual, del cuarto de guerra. ¿Por qué el cuarto de guerra? Porque a veces sentimos que ya nos están ahogando los problemas. A veces sentimos que ya los problemas de la vida o las enfermedades o la necesidad de dinero o los problemas con la familia, los problemas con los vecinos, con todo el mundo, y de verdad a veces sentimos que ya no encontramos la salida, ¿ok? Te voy a estar leyendo acerca de unos versículos en la Biblia para que tú tengas ahí en cuenta una Biblia y te pongas a leerla conmigo, ¿ok? O apuntes los versículos en una hojita en blanco para que tú allá en casita con más calma, cuando tengas ahí un tiempito, y te pongas a charlar con tu Padre Celestial que está en el cielo, Jehová Dios de los ejércitos. Bueno, pues comenzamos. Bueno, si nada estorbe tu petición, ¿qué es hora sin pecado? Cuando te sientas que estás limpio, cuando te sientas que estás limpia, que no has pecado, bueno, pues ahí es cuando debes de empezar a orar y hacer tus peticiones ante Dios, ante el Eterno, para que Dios te escuche, ¿ok? Pero la gente no es considerada justa por sus acciones, sino por su fe en Dios, quien perdona a los pecadores. En Romanos 4:5 vamos a estar leyendo ahí en Romanos 4, capítulo 4, versículo 5. Romanos, ok, ya estás ahí. Romanos 4, versículo 5. Mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. En el nombre de Jesús, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. En Filipenses 2, capítulo 2, versículo 9 al 11. Ahí es a donde vamos ahorita. Es lo que les acabé de decir. Capítulo 2, versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ok, es el que les acabé de leer ahorita. Nuestra batalla espiritual nunca contra unas personas. Sabemos que la batalla espiritual la tenemos con el enemigo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores, contra malignos, autoridades del mundo invisibles, con fuerzas poderosas de este mundo tenebroso, y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. En Efesios 6:12, eso lo puedes encontrar ahí, en Efesios 6:12. Bueno, pues ¿qué es lo que nos está tratando de decir? Que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y contra gobernadores de las tinieblas. Eso es
que tenemos una lucha con algo invisible, con algo que nosotros no podemos mirar, que no podemos palpar, que no lo podemos sentir. Eso es la guerra espiritual con el enemigo, contra espíritus malignos. A veces escuchamos esto y como que si fuera un cuento o una película de terror, ¿verdad? Pero pues es la realidad. Cuando entramos en un cuarto de guerra, de verdad, a veces todas las personas nos preguntamos, ya a veces hasta pensamos, oye, pues es que esto no es natural, oye, es que esto lo que me está pasando, como que ya no lo puedo creer, ya, ¿qué cosa es esto lo que me está sucediendo? Eso es lo que nos está pasando, es que entramos en una lucha, en una guerra espiritual con el enemigo. Con el enemigo, ¿por qué? Porque no lo podemos ver. Y les voy a estar leyendo Efesios 6:12 nuevamente, para que ustedes allá en casita puedan verificar personalmente en la Biblia. Efesios 6, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos, escuchen bien, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí dice en el versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hasta el 18 leí. Efesios 6, versículo 12 hasta el 18. Ese es un cuarto de guerra. De verdad que deberían de apuntarlo en una cartulina, en una hoja, si están ahorita en su lucha espiritual. Bueno, pues estos versículos en Efesios 6, del 12 al 18, de verdad que está extraordinario. Todos tenemos esa lucha espiritual y a veces no sabemos qué es lo que está pasando, por qué no se solucionan las cosas, por qué no terminan los problemas, por qué no viene la paz, por qué no reina la paz de Dios a veces en nosotros. Es porque el diablo nos está atacando nuestra mente, nos está a veces atacando en la carne con enfermedades, nos está atacando, nos está robando la energía, nos está robando nuestros bienes materiales, no nos alcanza el dinero, tenemos problemas con todo mundo. Y de verdad a veces decimos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo acabar con todos estos problemas? A veces le pido a Dios y siento que a veces no me escucha. Pero Dios sí te escucha a ti y a mí. Dios sí nos escucha. Lo que Dios quiere es que entremos en relación con Él por medio de la oración, por medio de su palabra, que escudriñemos la palabra de Dios, que leamos la Biblia. ¿Por qué? Porque ahí Dios nos va a empezar a hablar y a decir qué es lo que está sucediendo con nosotros, qué es lo que Dios quiere a veces con nosotros. Y nuestro enemigo, bueno, pues será avergonzado. ¿Quién es nuestro enemigo? Pues el diablo. Y habiendo, bueno, pues despojado y habiéndose deshecho de los poderes y autoridades, bueno, que es del enemigo, ¿cómo podemos deshacernos de todos esos poderes? De todos esos enemigos, de nuestros enemigos ocultos, de nuestros enemigos invisibles. ¿Cómo podemos deshacernos de ellos? Leyendo la palabra de Dios. Solamente así. En Colosenses 2:15 vamos a leerlo. Y bueno, pues ahí nos dice en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues humilló al enemigo. Y nuestro Señor Jesucristo, como ustedes saben, venció al diablo en medio de la cruz. ¿Ok? Y nosotros podemos vencerle por medio de la Biblia. Solamente por medio de la Biblia, por medio de la palabra de Dios, poniéndonos en oración ante el Padre por medio de Cristo para que Dios nos dé la victoria. Jesús está sobre todo. Y esto garantiza tu victoria
en oración y la mía. La cual, bueno, pues operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios 1, del 20 al 22, en la Reina Valera. Aquí, bueno, pues nuestro Señor Jesucristo, como sabemos, está a la diestra de nuestro Señor Padre Todopoderoso. Y bueno, pues ahí está nuestro Dios. Bueno, es para que nosotros nos esforcemos y veamos que Cristo lo pudo hacer. Cristo fue carne como tú y como yo, y todos tenemos a veces la obligación también de orar a Dios y pedirle al Dios Padre Todopoderoso, no yéndonos por la idolatría, porque ustedes saben que muchas personas en este mundo están cegadas por Satanás por medio de la idolatría, por medio de imágenes de santos, que son santeros y que ya tienen su nueva religión, y que en estatuas e imágenes. No, jamás le pidas a una imagen, jamás le pidas a una estatua, porque jamás te va a ayudar. Haz de cuenta que es una piedra, que le estás pidiendo a una piedra. Pídele a Dios, al eterno Dios, que es único Dios, vivo y poderoso. Está en el cielo tu Padre, y nuestro Padre está en el cielo, y solamente Él te puede ayudar. Si tienes una guerra espiritual ahorita en este momento, arrodíllate, cierra tu cuarto para que nadie te vea, y derrama tus lágrimas ante el Padre, que sé que Dios te va a escuchar y sé que Dios te va a dar la libertad, porque a veces el diablo nos tiene cautivos por medio del pecado. Dios nos perdone, porque somos carne y somos débiles, pero solamente por medio de la oración podemos acabar con el enemigo. Y Dios nunca dejará que quedes avergonzada o avergonzado. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Eso lo encontramos en Salmos 30, capítulo 30, versículo 1. ¿Ok? Y Dios siempre te salvará. Eso quiero que lo tengas siempre en la mente y en cuenta, que Dios siempre te salvará. ¿Ok? Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. Salmos 138, 7. Y acude a Jesús ante cualquier tentación que tengas en la carne. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Lo encontramos en Mateo 6, 13. Y la prueba es algo normal, porque estamos bajo fuego. Solo seamos valientes. Tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos. Y si pecamos una vez, bueno, pues hay que arrepentirnos 2 o 3 veces. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y Dios es fiel. Y dice en su palabra, y los ayudará a no ser perturbados por las dificultades que atravesaban. Pero ustedes saben que estamos destinados a pasar por tales dificultades. En 1 de Tesalonicenses 3, versículo 3. Nunca caerás delante de tu enemigo, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. En Judas 1, versículo 24. Dios es bueno, Dios es fiel, y Dios quiere que le busquemos. Dios quiere que le busquemos y que hagamos oración y que leamos su palabra, más que nada, porque Él nos habla en su palabra. Dios nos da nuevas fuerzas para ser unos guerreros, incansables. Ponte el escudo de la fe, que es la palabra de Dios, y de verdad que Dios te va a empezar a hablar, Dios te va a empezar a solucionar todos tus problemas hoy en día. No importa qué problema tengas tú o yo, Dios tiene el poder para disolver todos los problemas y traer paz, traer armonía a tu hogar. Si te hace falta dinero, pídele a Dios específicamente lo que quieres. Pídele a Dios paz y Dios te va a traer la paz. A veces tenemos una lucha espiritual cuando estamos en nuestro cuarto de guerra, de verdad, que Dios santo, a veces nos sentimos que nos estamos volviendo locos o locas. Ya no sabemos ni por dónde nos ataca el diablo, pero ¿cómo podemos hacer para acabar con esa lucha espiritual? Porque a veces se nos vienen pensamientos terribles a nuestra cabeza
se nos vienen pensamientos de blasfemia contra nuestro Padre Celestial. Pero ¿cómo podemos acabar con todo eso? Tal vez pasen semanas, pasen meses, pasen años y tú sigas en esa lucha, en esa guerra espiritual. ¿Cómo podemos tratar de calmar esa lucha, esa guerra, tratar de apaciguar a nuestro enemigo? Bueno, conforme de la palabra de Dios. Si tú y yo no nos agarramos de la palabra de Dios, entonces esa lucha, esa guerra espiritual nunca va a acabar. ¿Por qué? Porque si no le damos la confianza a Dios, esa lucha nunca va a acabar. Y es importante darle a Dios siempre nuestro corazón y nuestra mente. Siempre poner a Dios en primer lugar. Cada vez que tengamos una lucha y una guerra espiritual, que a veces sentimos que ya nos queremos volver locos y que ya a veces hasta se nos quitan las ganas, a veces hasta de vivir. Sí, mi gente linda, porque el diablo nos ataca tanto nuestra mente que de verdad nos sentimos desesperados y desesperadas. Pero dice la palabra de Dios que no hay que desesperarnos. Hay que confiar en Dios, hay que confiar en su palabra, porque si Él lo dice, Él lo va a hacer. Dios va a destruir al diablo. Dios va a destruir al espíritu maligno que es Satanás, el diablo y Satanás. Y todos los espíritus malignos serán destruidos en el nombre de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Dios tiene el poder para cambiarlo todo, pero todos tenemos una lucha. Y hay personas que nunca tienen esas luchas, ¿eh? Hay personas que jamás tienen guerras espirituales, nunca. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Solo Dios sabe. Pero habemos personas que de verdad todos los días, día, tarde, noche, en la madrugada, todo el tiempo estamos en una lucha constante, en una guerra constante con el enemigo. Pero ¿por qué tendremos esa lucha y esa guerra constante? ¿Por qué? Porque Satanás no quiere que nos acerquemos a Dios. Y por medio de esa lucha constante que Él nos pone, que Satanás nos pone y Dios permite, es para que nos acerquemos a Dios, al Eterno, a pedirle en oración que Dios nos ayude y que nos socorra pronto, porque estamos desesperados ya, porque necesitamos una ayuda, necesitamos a Dios en nuestra vida. A veces no sé si te ha pasado que has buscado de Dios y no lo has podido encontrar. Te has ido a meter a congregaciones y a congregaciones y a congregaciones, a templos y a templos y no encuentras nada. No sé, encuentras algo malo y te sales. Eso yo te lo digo en lo personal, porque a mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Pero ya opté por dejar a Dios que trabaje en mi vida. Y de verdad que si Dios quiere que yo me congregue, Dios me va a llevar de la mano a mí y a mi familia en el lugar donde Dios quiere que nos congreguemos, en el templo donde Dios quiere que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque le he buscado tanto en lo personal, le he buscado tanto, pero voy a las congregaciones y no me gusta. Vuelvo a ir a otra y no me gusta. Y vuelvo a encontrar algo y no me gusta y no me agrada. ¿Qué es lo que pasa? Es que el diablo te saca de las congregaciones, pero a veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no puede ser tampoco siempre el diablo. También es el Espíritu Santo. Cuando tú empiezas a leer la palabra de Dios y vas a una congregación, y si tú ya leíste toda la Biblia, y si tú ya le entendiste, aunque sea algo, y si ves algo que no está escrito aquí en la palabra de Dios, ¿qué dices? Vámonos de aquí, porque esto no es de Dios. ¿Sí o no te ha pasado? A mí me ha pasado, a mí me ha sucedido muchas veces. Yo ya opté y yo ya me pongo ya en las manos del Eterno Salvador, Dios Todopoderoso, por medio de Cristo, por medio del Espíritu Santo, que Dios tome mi vida, que Dios tome la vida de mi familia completa y que Dios nos lleve a la congregación a donde Dios quiera, porque yo ya en lo personal, yo ya le he buscado, no sé si te ha pasado, pero estoy segura que sí, porque casi a todos nos ha pasado, que estamos en una congregación y vemos algo que no nos gusta, que no nos agrada. Pero si tú ya leíste la Biblia y si ves algo que no es correcto, que no es bíblico, es mejor que te salgas. Porque muchas personas a veces decimos, ay no, es que si voy a este templo, pues no voy a poder hacer nada, porque todo es malo. Y sí, desgraciadamente así es, todo es malo ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que hacemos en la carne, todo es malo, porque no lo hacemos en el Espíritu. Si nosotros sembramos para la carne, vamos a cegar, vamos a cosechar destrucción, porque la carne nos lleva a la destrucción.
Pero si nosotros trabajamos, sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. ¿Por qué para el Espíritu? Bueno, pues ahí nos quiere decir que si nosotros no le damos gusto a la carne, bueno, pues vamos a estar ganándonos la vida eterna. ¿Por qué? Porque le estamos dando al Espíritu, ¿ok? Estamos buscando mejorar en nuestra persona cada vez más y ponernos en las manos del Eterno, que haga Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, lo que quiera en nuestras vidas. Y que si hemos de reunirnos en alguna congregación, en algún templo, pues que sea a donde se haga el 100% de su palabra de Dios. Porque a veces vamos a los templos y sí o no te ha pasado que cuando piden el diezmo te dejan los bolsillos vacíos. Aquí ya en el canal ya te he dejado acerca del diezmo, aquí unas charlas de verdad con la palabra de Dios en la mano. Siempre tenemos que predicar el evangelio con la palabra de Dios en la mano. ¿Por qué? Porque aquí la palabra de Dios nos va a decir lo que es y lo que no es, lo que sí es correcto y lo que no es correcto. Acerca del diezmo, dice la palabra de Dios que seamos obedientes y que debemos de diezmar. Pero si tú te das cuenta, si te das una vueltecita aquí en mi canal, vas a encontrar acerca del diezmo, y de verdad que te recomiendo esas charlas, están muy, muy importantes, muy interesantes. Antes, las personas que diezmaban, ¿sabes quién eran? Los ricos, los que tenían en cantidad de ganado, en cantidad de hectáreas, eran gente millonaria, no la gente pobre. Y sí, se habla de un dracma que dio una señora muy muy pobre, que se le contó más que a un rico. No sé si has escuchado por ahí. Bueno, pues si tú tienes para dar, lo das, pero no que te exijan en las congregaciones que des, porque ahora ya no es una obligación. Antes se diezmaba cada año, no cada semana, no cada mes. Antes se diezmaba cada año y cada 3 años. Se diezmaba para Dios y se juntaban todas las familias y comían juntos ahí en el altar de Dios. Y se reunía también dinero cada año o cada 3 años, sí, porque aquí ya te lo dejé. Se reunía ese dinero del diezmo de que habían juntado en todos esos 3 años. Bueno, pues se juntaba para darle a las viudas y a los huérfanos. Eso es que se diezmaba cada año y cada 3 años, nada más. No era cada semana como ahora. Ya todo mundo quiere tener una iglesia, ya todo mundo quiere tener un templo, una congregación. ¿Por qué? Porque les conviene, No es porque sean tan santos, no es porque sean tan buenos, sino que se quieren llenar los bolsillos de dinero de la gente. Juegan con la fe de las personas en las congregaciones. Dios me perdone, pero eso es la verdad y Dios lo sabe. Muchas personas ahora ya quieren tener sus congregaciones para llenarse los bolsillos de oro, porque a toda la gente la dejan pobre. Mucha gente prueba con la fe de las personas. Más que nada los pastores juegan con la fe de los peligreses, de las personas que van a su congregación. ¿Por qué? Porque si dicen, Dios me habló y Dios me dijo que me den todo el dinero que traen encima. ¿Qué es eso? Eso no es bíblico. Eso no viene en la palabra de Dios. Eso no viene en la Biblia. Que engañen a las personas y que no conozcan las personas la palabra de Dios, eso es otra cosa. Por eso, mi gente linda, hay que leer la Biblia, hay que escudriñar la Biblia, y dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. Quiere decir que la verdad está en la palabra de Dios, en la Biblia, y si nosotros leemos la Biblia vamos a saber muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque Dios nos va a empezar a dar entendimiento, discernimiento para poder entenderle. Dios nos va a dar la inteligencia. Dios va a quitar ese velo espiritual que todos tenemos. ¿Por qué? Porque ese velo espiritual, bueno, pues no nos deja ver más allá de nuestra nariz. Así de simple. Es importante leer la palabra de Dios. Te invito, tu mujer, tu hombre que estás escuchando esta charla, que te compres una Biblia. La verdad que son muy baratas. La verdad que son muy baratas y vienen muy, muy traducidas a nuestra lengua. En cualquier país donde tú vivas, de verdad que la Biblia viene traducida a tu lengua y a la mía, ¿ok? Dios te bendiga grandemente. Comparte la charla si te ha gustado y no te dejes engañar por el diablo. Todos tenemos una lucha y una guerra espiritual que es con el enemigo, pero tenemos que estar en oración todos los días. ¿Para qué? Para que Dios aplaque a Satanás, ¿ok? Dios te bendiga grandemente. Comparte la charla si te ha gustado.
Muchas bendiciones del Eterno Santo Salvador.